La primera grieta en los cimientos de mi vida no apareció con una explosión, sino con el suave y devastador clic de un solitario de diamantes contra la copa de champán de mi mejor amiga. Durante 10 años mi mundo había girado en torno a Alex. 10 años de historia compartida, desde la torpe e insegura pasión de nuestra adolescencia tardía hasta la cómoda y entrelazada existencia de nuestros veintitantos. Habíamos superado exámenes universitarios, apuros económicos, dramas familiares y la lenta y gradual transición de amantes apasionados a una pareja que se sentía estable. Como un mueble querido y familiar del que no puedes imaginar tu hogar sin él. Recuerdo el día en que nos mudamos a nuestro primer apartamento decente, no a un cuchitril de estudiantes. Pintamos las paredes de un amarillo suave como mantequilla, porque Alex decía que me daba luminosidad a la piel. Discutimos sobre dónde poner la estantería, un monstruo de Ikea que montamos entre risas y sin mucho éxito, y que luego terminamos colocando en el suelo, rodeados de cartón y manuales de instrucciones en una docena de idiomas. Aquel apartamento olía a nuestro futuro, a pintura fresca, a ambición y a las cenas de pasta barata que comíamos mientras hablábamos de nuestros sueños. Los suyos eran convertirse en un arquitecto de renombre, dejar su huella en el horizonte de la ciudad. Los míos eran más sencillos, más tranquilos. Una pequeña galería de arte propia, una vida llena de belleza, una familia con él. Sara estuvo ahí en todo momento. Sara, con su larga melena rubia y su risa que iluminaba cualquier habitación. Era mi apoyo, la hermana que había elegido. Nos conocimos en una clase de historia del arte de primer año, conectando por la desesperación que sentíamos por la voz monótona del profesor y por nuestra mutua admiración por los paisajes inquietantes de Caspar David Friedrich. Ella era la atrevida, la que me arrastraba a fiestas cuando quería hundirme en la autocompasión, la que me sujetaba el pelo cuando bebía demasiado y la que me escuchó durante horas cuando Alex y yo tuvimos nuestra primera gran pelea. Él era nuestro mayor apoyo. Tú y Alex son la pareja ideal, suspiraba mientras bebía un sorbo de vino. Es tan raro. Es real. Le creí. Creí en la solidez de nuestra relación. Después de 10 años, dejas de cuestionar los cimientos. Dejas de buscar fisuras porque estás demasiado ocupado construyendo tu vida sobre ellas. Hablamos de matrimonio, por supuesto. Fue algo tácito, algo que se daba por sentado. Un cuándo, no un sí. A veces lo sorprendía mirándome con una mirada suave y pensativa en sus cálidos ojos marrones y pensaba, pronto. El recuerdo de aquella noche está grabado en mí con la dolorosa claridad de una cicatriz. Era nuestro 10º aniversario. No de boda, porque nunca nos casamos, sino del día en que me pidió que fuera su novia bajo las gradas del campo de fútbol americano de nuestro instituto. Pasé el día emocionadísima. Me compré un vestido nuevo, un elegante modelo verde esmeralda que una vez dijo que era su color favorito para mí. Preparé su comida favorita, coco bean, llenando nuestra pequeña cocina amarilla con el rico aroma a vino de la celebración. Llegó tarde. El vino coco bean se había solidificado. Las velas que había encendido se consumieron por completo, dejando un charco de cera sobre el mantel. Intenté llamarlo por teléfono. Saltó directamente al contestador. Un nudo de ansiedad me atenazó el estómago. Imágenes de accidentes de coche, de atracadores, de todas las peores pesadillas urbanas me invadieron la mente. Luego un mensaje de texto. Hola, lo siento. Me retrasé en el trabajo. ¿Nos vemos en la gruta? A las 9 de la noche tengo una sorpresa. La gruta era el restaurante elegante al que fuimos para nuestro 5º aniversario. Allí nos prometimos que estaríamos siempre dentro de 5 años más. Me invadió un alivio tan intenso que me mareó. Claro. Estaba tramando algo. Sorpresa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Un ritmo frenético y alegre. Ya está, pensé. Me va a pedir matrimonio. Me retoqué el maquillaje, me puse mi perfume más caro y salí flotando del apartamento. Las luces de la ciudad se fundían en un destello dorado mientras tomaba un taxi hacia el restaurante, con las palmas de las manos húmedas de emoción. El grotto estaba iluminado con luz tenue y se oían voces susurrantes. Y allí, en nuestra mesa de siempre al fondo, estaba sentado Alex. Y junto a él, con la mano de ella aferrada a la suya, estaba Sara. Mis pasos vacilaron.
La confusión, aún no palpable, nubló mi mente. ¿Era una sorpresa conjunta? ¿Estaban compinchados? Me acerqué a ellos con una sonrisa tímida. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Ambos levantaron la vista. El rostro de Alex era una máscara de nerviosismo y tensión. El de Sara, radiante. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y una sonrisa de felicidad se dibujaba en sus labios. Sobre su mano izquierda, apoyada en el mantel blanco, un solitario de diamantes captaba la luz, guiñándome un ojo con cruel brillantez. Lena, comenzó Alex con voz tensa. Siéntate. Tenemos que hablar. Me quedé de pie, paralizada. No lo planeamos, dijo, mirando alternativamente de mí a Sara y viceversa. Simplemente sucedió. En los últimos meses. Intentamos luchar contra ello por ti. Pero lo que tenemos es diferente. Es más. Las palabras no impactaron como golpes aislados, sino como un peso aplastante que derrumbó la estructura de mi mundo en un instante. Después de 10 años, yo era menos. Sara finalmente habló, su voz un susurro tembloroso. Lena, por favor, comprende. Te amamos. Nunca quisimos lastimarte. Pero no pudimos negar lo que sentíamos. Observé sus manos entrelazadas. Miré el anillo en su dedo, un anillo que yo, tonta y patéticamente, había imaginado por mi cuenta. El vestido esmeralda del que me había sentido tan orgullosa me parecía un disfraz, una broma. El aroma de mi perfume caro se volvió de repente empalagoso, sofocante. No grité. No lloré. La traición fue demasiado grande, demasiado absoluta para una respuesta tan mundana. Los cimientos de mi vida no solo se resquebrajaron, sino que se vaporizaron, dejándome suspendido en el vacío. Me di la vuelta y me alejé. Salí de la gruta, pasé junto a las curiosas escaleras de otros comensales y me adentré en el fresco aire nocturno. Caminé hasta que me dolieron los pies, las luces de la ciudad ya no eran doradas, sino frías y burlonas. Las dos personas a las que más había amado y en las que más había confiado en el mundo se habían confabulado para demostrarme que la última década de mi vida había sido una mentira. Y mientras caminaba, una semilla fría y dura fue plantada en el vacío que dejó mi corazón. Era la semilla de una promesa. No me quebraría. Y un día lo harían. Las semanas que siguieron a aquella noche en la gruta fueron un estudio en escala de grises. Me movía por la vida como un fantasma, cumpliendo las funciones básicas de la existencia. Comía, dormía, trabajaba, pero sin sentir nada. El mundo había perdido su color, su sonido, su sabor. La comida era ceniza. La música ruido. El amarillo mantecoso de las paredes de nuestro apartamento ahora parecía enfermizo, una burla de la calidez que alguna vez las habitó. Me mudé. Fue un proceso quirúrgico brutal. Empaqué mis cosas mientras Alex permanecía a mi lado, silencioso y culpable, su presencia era una molestia física en la habitación. Intentó hablar claro. Dejó mensajes de voz llenos de banalidades. Lena, nunca quise hacerte daño. Lo nuestro fue real, solo que... se acabó. ¿Podemos hablar, por favor? Quiero que podamos ser amigos. Amigos. La palabra era tan absurda que casi me provocó una sensación. Un destello de amarga y ácida diversión. Las borré todas. Bloqueé su número. Bloqueé a Sara en todas partes. Era una fortaleza, el puente levadizo estaba levantado, el foso lleno del ácido de mi dolor. Sara envió un correo electrónico. Era largo y divagante, lleno de autojustificaciones y una súplica desesperada de absolución que jamás recibiría. Lena, sé que me odias. Me odio a mí mismo. Pero lo que Alex y yo tenemos es una conexión única en la vida. Es un fuego que consume. Es aterrador y magnífico. Intentamos resistirnos, lo juro. Pero no se puede luchar contra el destino. Por favor, con el tiempo intenta comprender. Siempre te amaré como a una hermana. Un fuego consumidor. ¿Qué fueron nuestros 10 años en comparación? ¿Una brasa acogedora y fiable? ¿Algo que apagar para dar paso a una llama más intensa? No respondí. Dejé que mi silencio fuera mi respuesta.
Era la única arma que tenía. Mi trabajo en una pequeña galería de arte con dificultades económicas se convirtió en mi refugio. El espacio tranquilo, de paredes blancas, el olor a óleo y barniz, las conversaciones en voz baja sobre composición y luz era un mundo aparte del caos emocional de mi vida personal. Me sumergí en el trabajo organizando exposiciones, buscando el apoyo de artistas locales, perdiéndome en la creación de una belleza libre de la traición. Fue en una de nuestras inauguraciones, 6 meses después de que mi mundo se derrumbara, cuando lo vi por primera vez. La galería bullía con la habitual multitud, mecenas, críticos, artistas pavoneándose y posando. Yo estaba en mi salsa, pero a la vez ajena a todo, una comisaria observando su propia vida desde la distancia. Estaba explicando el uso temático de la sombra en una serie de nuevas pinturas fotorrealistas a un pequeño grupo cuando percibí un cambio en la energía de la sala. Él estaba de pie cerca de la entrada, sin hacer alarde de su llegada, pero su presencia era innegable. Era alto, de complexión delgada y poderosa, que su traje impecablemente confeccionado apenas lograba disimular. Tenía el pelo oscuro con canas distintivas en las sienes, y su rostro era de rasgos afilados e inteligentes. No era guapo en el sentido convencional, como Alex, sino que tenía un atractivo irresistible. Tenía la atención de un hombre acostumbrado a mandar, a ser observado. Sus ojos, de un gris frío y penetrante, recorrieron la sala con una curiosidad analítica y distante antes de posarse en mí. Me escuchó hablar un instante y luego comenzó a moverse entre la multitud con una gracia natural y segura. La gente se apartaba discretamente a su paso. Él parecía no darse cuenta. Cuando el pequeño grupo con el que estaba hablando se dispersó, él seguía allí. Un análisis interesante, dijo. Su voz era un barítono grave, suave y pausado. No era una voz que buscara llamar la atención. Lo exigía. La mayoría de la gente simplemente dice que le gusta la iluminación. Se ve la intención detrás de ella. Sentí un atisbo de algo. ¿Molestia? ¿Interés? Rompe la apatía. Mi trabajo es discernir la intención, señor. Thorne, dijo extendiendo la mano. Su agarre era firme, su piel fría. Julian Thorne. El nombre no me decía nada entonces. Estaba tan absorta en mi propia miseria, tan ajena al mundo de los negocios y las finanzas, que el nombre de una de las inversoras de capital riesgo más destacadas de la ciudad me pasó completamente desapercibido. Lina, respondí, retirando la mano. Soy el curador aquí. Lo sé, dijo esbozando una leve sonrisa, casi imperceptible. Me gusta saber quién está detrás de las cosas que me interesan. Debería haber sonado arrogante. En sus palabras, sonó como una simple constatación. Pasó la siguiente hora acompañándome por la exposición. No pretendía ser un experto en arte, pero hacía preguntas agudas y perspicaces. Le interesaba más el porqué que el qué. ¿Por qué el artista eligió ese tema? ¿Por qué esa paleta de colores? ¿Qué historia intentaba contar, más allá de la simple imagen que pretendía mostrar? Fue la conversación más estimulante que había tenido en meses. Durante una hora, no pensé en Alex. No pensé en Sara. Simplemente fui Lina, la curadora, interactuando con una mente brillante. Al finalizar el evento se volvió hacia mí. El arte es excepcional, pero el verdadero descubrimiento de la noche ha sido su curador. ¿Me permite invitarle a una copa? Hay un lugar tranquilo a la vuelta de la esquina. Mi primer instinto fue negarme. Refugiarme de nuevo en mi fortaleza de dolor. Pero aquella semilla fría y dura que había sido plantada la noche anterior en la gruta se agitó. Este hombre, Julian Thorne, representaba algo completamente distinto. No era mi pasado. Era un futuro potencial. Un futuro distinto. Me vendría bien una copa, me oí decir. Mientras tomábamos una copa de exquisito vino tinto en un bar tranquilo con paneles de madera, fue directo. Recientemente adquirí una importante colección de arte moderno procedente de una herencia, explicó. Está gestionada, pero mal. Carece de una visión coherente. Necesito a alguien con ojo crítico y una voz clara para que la seleccione, para que cree una colección privada a la altura de las piezas. Después de escucharte esta noche, creo que eres esa persona. Era una oferta de trabajo. Una cifra asombrosa.
El salario que mencionó era 5 veces mayor que el que yo ganaba en la galería. Me quedé sin palabras. Fue como un salvavidas que me lanzaron cuando me ahogaba. ¿Por qué a mí? Al fin lo logré. Sus ojos grises se encontraron con los míos. Porque tienes ojo de verdadera conocedora. Y porque hizo una pausa, su mirada parecía penetrar mi fachada profesional, hasta llegar a la mujer herida y destrozada que había debajo. Pareces alguien que entiende que la belleza y el dolor suelen ser las dos caras de la misma moneda. Ese tipo de comprensión es invaluable. Él me vio. No solo como el curador, sino como el ser humano herido. Y en vez de compadecerme, me ofreció un reto. Un propósito. Acepté el trabajo. Fue el primer paso consciente que di no solo para sobrevivir, sino para reconstruirme. Para construir algo más fuerte, algo más grandioso, sobre las ruinas de mi antigua vida. No tenía ni idea entonces de que Julian Thorne era multimillonario. Solo sabía que él era una oportunidad, una chispa en la oscuridad, y estaba dispuesta a dejar que esa chispa se convirtiera en una llama. Trabajar para Julian Thorne fue como estar inscrita en el programa de posgrado más intenso y gratificante que uno pudiera imaginar. Mi mundo, que se había reducido al tamaño de mi dolor, se expandió de forma violenta y maravillosa. No tenía oficina. Tenía un centro de mando en el último piso de un rascacielos de cristal reluciente, con vistas panorámicas de la ciudad que la hacían parecer un circuito viviente, un hervidero de ambición y energía. Mi nuevo rol fue al principio algo vago, curador y especialista en adquisiciones para su colección privada, pero Julian pronto lo transformó en algo mucho más significativo. Era un portento físico. Su mente era brillante, procesando información a una velocidad casi sobrecogedora. Era exigente, riguroso y poseía una paciencia infinita a la hora de enseñarme lo que sabía. Él veía el mundo del arte no solo como un ámbito de belleza, sino como un ecosistema de valor, historia y poder. El arte es una moneda, Lina, me dijo una tarde mientras examinábamos catálogos para una próxima subasta en Ginebra. Pero su verdadero valor no reside únicamente en su precio. Lo que cuenta sobre su dueño es la historia que narra. Una colección bien seleccionada es toda una declaración de intenciones. Demuestra que tienes buen gusto, discernimiento y comprensión del legado. Bajo su tutela, florecí. El vacío que sentía comenzó a llenarse de algo nuevo y poderoso, competencia, confianza y un poder latente y silencioso. Aprendí a negociar con galeristas de mirada implacable. Aprendí a autenticar piezas con ojo crítico. Viajé con él a París, Milán, Hong Kong, moviéndome por un mundo de presentaciones privadas y fiestas exclusivas donde el champán corría a raudales y las conversaciones eran una delicada danza entre negocios y placer. A pesar de todo, Julian fue una paradoja. Era extremadamente reservado, pero conmigo, poco a poco y con cautela, fue bajando la guardia. Descubrí que era un hombre hecho a sí mismo, que las canas en su cabello y la autoridad en su porte eran fruto de décadas de astucia implacable y riesgos calculados. No tenía tiempo para frivolidades ni fingimientos. Su interés por mí era genuino. Nunca me preguntó sobre mi pasado. Parecía comprender que era un libro cerrado, escrito en un lenguaje de dolor. En cambio se centró en el presente, en la mujer en la que me estaba convirtiendo. Elogió mis reflexiones, cuestionó mis suposiciones y defendió mis decisiones ante cualquiera que las pusiera en duda. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente valorada por mi intelecto, por mis capacidades, no solo como la novia o la mejor amiga de alguien. Fue una sensación embriagadora, intensa. Una noche, tras un día agotador pero exitoso consiguiendo un controvertido dibujo de Modigliani de un coleccionista reacio en Londres, cenábamos tarde en su suite de hotel. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros como un lecho de joyas. «Estuviste magnífica hoy», dijo, alzando su vaso de whisky hacia mí. La forma en que desmontaste sus argumentos sobre la procedencia fue una obra de arte en sí misma. Sentí un rubor de orgullo. Estaba fanfarroneando. Me enseñaste a detectar las señales. Yo te di el manual. Tú eres quien está aprendiendo a volar el avión. Me observó por encima del borde de sus gafas, con sus ojos grises pensativos. Tienes una fortaleza increíble, Lena. Lo supe desde el momento en que te vi en esa galería. La mayoría de la gente, después de todo lo que claramente has pasado, se habría derrumbado.
Elegiste forjarte en el fuego. Se me cortó la respiración. Nunca antes había aludido a mi pasado de forma tan directa. ¿Cómo lo supiste? Del mismo modo que distingo una obra maestra de una falsificación, dijo en voz baja. Está en los detalles sutiles. En la forma en que te comportas con un cuidado excesivo. La forma en que observas a la gente como si esperaras que el suelo desapareciera. Llevas contigo tu historia, pero no te dejas aplastar por ella. La usas como base. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de autocompasión. Eran lágrimas de sentirme comprendida de una forma que jamás había creído posible. Fue una traición, susurré la primera vez que pronuncié esas palabras en voz alta. Las dos personas en las que más confiaba. No ofreció una compasión vacía. Simplemente asintió. La traición es la maestra más eficaz del universo. Separa a los ingenuos de los sabios. Te enseñó una valiosa lección. La única persona en la que puedes confiar de verdad eres tú mismo. Y ahora, añadió con un dejo de posesividad en la mirada. Quizá en mí. La tensión entre nosotros era palpable. La barrera profesional que habíamos mantenido con tanto esmero empezó a resquebrajarse. Las semanas se convirtieron en meses. Mi nueva vida fue un torbellino, pero una tormenta controlada y estimulante. Estaba tan inmersa en este nuevo mundo que casi había logrado aislar el anterior. Casi. Cometí el error, una noche entre semana, de mirar las redes sociales de Sara. Era una cuenta pública. No tenía necesidad de desbloquearla. El algoritmo, ese dios cruel y omnipresente, me lo restregó en la cara. Ahí estaban. Alex y Sara. El señor y la señora Carter. Las fotos de la boda. Ella lucía radiante con un sencillo y elegante vestido de seda, posando su mano con gesto posesivo sobre el pecho de Alex. Sonreía, incluso a través de la perfección filtrada de la fotografía, pude ver una sombra en sus ojos. Una vacilación. ¿Era culpa? ¿O el primer atisbo de duda? El pie de foto era efusivo. El día más feliz de mi vida. Casarme con mi mejor amigo, mi alma gemela. Después de todo, encontramos el camino el uno al otro. Por siempre. La sección de comentarios se llenó de felicitaciones de nuestros amigos en común, de nuestra vida anterior. Una unión perfecta. Qué valientes al seguir vuestro corazón. El verdadero amor triunfa. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como el frío nudo de la traición volvía a apretarme el estómago. Ellos eran los héroes de su historia. Los valientes amantes desventurados que lucharon contra la adversidad. Yo era el prólogo olvidado, el obstáculo que habían superado. El viejo dolor amenazaba con hundirme. Pero entonces miré a mi alrededor. Estaba sentada en mi impresionante apartamento minimalista, pagado con mi nuevo y sustancioso sueldo. Un pequeño boceto original de Hockney que había ayudado a Julian a conseguir colgaba en la pared. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Julian sobre un viaje de última hora a Nueva York para ver una posible adquisición. Volví a mirar la foto de Alex y Sara. Su felicidad, su para siempre de repente parecían insignificantes. Provenientes. Ellos jugaban a las casitas en nuestro viejo mundo mientras yo construía un imperio en uno nuevo. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios. La semilla de mi promesa ya no era una semilla. Era un retoño que crecía fuerte, alimentado por el éxito y la embriagadora atención de un hombre poderoso. El verdadero amor triunfa. Quizás. Pero comencé a comprender que también ganaron otras cosas. El dinero. El poder. Influencia. Y la dulce y lenta satisfacción de una venganza aún no consumada, pero meticulosamente, pacientemente construida. El viaje a Nueva York fue un torbellino de galerías privadas y reuniones cruciales. Julian se encontraba en su salsa, un depredador en la jungla de las altas finanzas y, aún más, del arte sublime. Yo era su sombra, su lugarteniente y cada vez más su confidente. La línea entre lo profesional y lo personal, que ya comenzaba a difuminarse en Londres, ahora estaba prácticamente borrada.
Íbamos en la parte trasera de su coche, deslizándonos por los cañones de neón de Manhattan tras una noche triunfal en la que conseguimos una obra de Basquiat hasta entonces desconocida. La energía de la ciudad palpitaba a nuestro alrededor, un ritmo que se correspondía con el zumbido de la victoria en el lujoso interior del coche. Julian estaba en silencio mirando por la ventana con un dedo sobre los labios. Había aprendido a interpretar sus silencios. Este era un silencio contemplativo, no uno de ensimismamiento. Cambiaste por completo el rumbo de esa negociación esta noche, Lina, dijo, rompiendo el silencio con su voz. El representante de Sotheby's estaba listo para retirarse. Su comentario sobre la conexión de la obra con el período Samo de Basquiat replanteó la conversación. Reveló una profundidad que él no había considerado. Solo era una observación, dije, aunque su elogio me emocionó. Contigo no hay justificación, replicó girando la cabeza para mirarme. Las luces de la ciudad se reflejaban en los rasgos afilados de su rostro, iluminando la intensidad de sus ojos. Tus observaciones poseen una precisión excepcional. Van al meollo de las cosas, en los negocios, en el arte, en las personas. Se movió en su asiento, girando completamente hacia mí. La intimidad del espacio, la oscuridad salpicada de destellos de luz, creaba una atmósfera suspendida, solemne. Soy un hombre que ha dedicado su vida a construir cosas, comenzó con un tono pausado y deliberado. Empresas, fortunas, una colección que me sobrevivirá. Siempre lo he hecho solo. Creía que asociarme con alguien era una vulnerabilidad, una distracción. Hizo una pausa, clavando su mirada en la mía. Me has hecho reconsiderar mi postura. Mi corazón empezó a latir con fuerza, lleno de esperanza, contra mis costillas. Lo que hemos construido juntos en estos últimos meses, esta sinergia profesional, es la colaboración más estimulante que he conocido jamás, continuó. Pero ya no me basta. Extendió la mano y con la punta de los dedos apartó suavemente un mechón de pelo de mi mejilla. Su tacto era eléctrico, una descarga que me recorrió todo el cuerpo. Quiero más de Lena. Quiero una verdadera relación de colaboración. En todo. No solo me pedía que fuera su novia. Esa palabra se quedaba corta, demasiado insignificante para lo que me proponía. Me ofrecía la unión de nuestras almas, de nuestros destinos. Te he visto resurgir de las cenizas de tu pasado, no solo intacta, sino forjada en algo más fuerte, más brillante, dijo, bajando la voz casi a un susurro. He visto tu fortaleza, tu inteligencia, tu serenidad ante la adversidad. Me doy cuenta de que ya no deseo construir mi legado sola. Quiero construirlo contigo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de una alegría desbordante. Eran lágrimas de reivindicación. Este hombre poderoso y reservado me ofrecía el mundo, no porque me menospreciara, sino porque me veía como su igual. Su compañero. Julian y... Mi voz tembló. No tienes que responder ahora, dijo acariciándome la mejilla con el pulgar y secándome una lágrima. Pero que sepas esto, mis intenciones son serias. No soy un hombre de juegos. Cuando volvamos a la ciudad, me gustaría que te mudaras conmigo. Y con el tiempo me gustaría que fueras mi esposa. Esposa. La palabra que una vez había sido fuente de un anhelo tan doloroso, ahora se sentía como una corona ofrecida. No era una súplica desesperada de un hombre que me había dado por sentada durante una década. Era una proposición de un rey que deseaba una reina que gobernara a su lado. Pensé en Alex y Sara. En las fotos de su pequeña y perfecta boda. De su fuego consumidor. ¿Qué era eso comparado con esto? Esto era una constelación. Vasta, poderosa y eterna. Puse mi mano sobre la suya, dejándome llevar por su tacto. La semilla fría y dura que había en mi interior floreció en toda su plenitud, gloriosa. Sí, dije con la voz clara y firme, sin rastro de temblor. Sí a todo. La sonrisa que iluminó su rostro fue inusual y transformadora. No era una amplia sonrisa infantil. Fue una afirmación lenta y profunda que llegó a sus ojos, transformando el gris frío en un suave plateado. No me besó entonces. El momento era demasiado significativo para eso. En lugar de eso, simplemente entrelazó sus dedos con los míos, con un agarre firme y seguro.
Recorrimos el resto del camino hasta el hotel en un silencio más íntimo que cualquier conversación, con las manos entrelazadas, un sello silencioso en nuestro nuevo estuche compacto. De vuelta en nuestra ciudad, mi integración en el mundo de Julian fue fluida y rápida. Renuncié a mi apartamento y me mudé a su impresionante ático, una obra maestra de la arquitectura moderna y una cuidada colección de arte que parecía más un museo que un hogar. Nuestro museo. Nuestra colaboración se consolidó, tanto dentro como fuera de la sala de juntas. Éramos un equipo formidable y unido. La noticia de nuestro compromiso cuando se anunció en las páginas de Sociedad unos meses después, fue un acontecimiento discreto. Una fotografía elegante de nosotros en una gala benéfica, mi mano sobre su brazo, un impresionante diamante talla esmeralda en mi dedo, una piedra elegante y a la vez imponente. El pie de foto era sencillo: Julian Thorne, inversor de capital riesgo y filántropo, está comprometido con Lena Reid, prestigiosa comisaria de arte. No había ninguna mención a mi pasado, ninguna conexión con la chica que había sido abandonada en un restaurante hacía una eternidad. Yo era Lena Reid, prometida de Julian Thorne. Era una nueva identidad, blindada con platino y diamantes. Sabía con una fría certeza que la noticia llegaría a sus oídos. La ciudad era un pueblo pequeño para ciertos círculos, y los círculos en los que Julian y yo nos movíamos eran aquellos de los que gente como Alex y Sarah solo podían leer. Todo estaba listo, los actores en sus posiciones, y yo, la otrora heroína herida, ya no esperaba entre bastidores. Estaba a punto de ser la protagonista. La invitación era de vitela gruesa color crema, con el elegante y minimalista logotipo de la Fundación Thorne en relieve. Fue durante la gala de otoño anual, el evento benéfico más exclusivo de la ciudad, donde los mundos de la vieja aristocracia, la nueva tecnología y la alta cultura convergieron en una noche deslumbrante. Una noche en la que se recaudaron millones y se forjaron reputaciones. En el pasado, yo habría sido una de las personas que leían sobre ello en las páginas de Sociedad. Ahora era coanfitriona. La semana anterior a la gala, me entregué con ahínco a los preparativos finales. Esto era más que un evento benéfico. Fue mi debut. Mi presentación en Sociedad. El mundo, mi antiguo mundo, vería en quién se había convertido Lena Reid. Elegí mi vestido con sumo cuidado, una columna de seda azul noche líquida, sin espalda y con un cuello alto y dramático. Era austero, elegante y exudaba un poder silencioso e inalcanzable. Susurraba sobre el buen gusto y la riqueza, de esa clase tan antigua y arraigada que ya no necesitaba alardear. Los ojos de Julian se oscurecieron con aprobación al verme con el vestido. «Pareces una reina», murmuró mientras me colocaba un collar de diamantes de tamaño gradual alrededor del cuello. «Reina de los pasteles». La noche de la gala, el gran salón de baile del St. Regis fue un espectáculo de opulencia controlada. Lámparas de araña de cristal resplandecían en lo alto, reflejándose en los relucientes suelos de mármol. El aire vibraba con el murmullo de conversaciones animadas y el tintineo de las copas de champán. Me encontraba junto a Julian en la entrada, saludando a los invitados, jefes de Estado Mayor, embajadores y artistas de renombre. Estreché manos, intercambié saludos cordiales, con una sonrisa serena y sincera. Estaba en mi salsa. Y entonces los vi. Estaban merodeando cerca del fondo con aspecto de turistas que se habían colado por error en una coronación real. Alex y Sarah. Mi corazón no dio un vuelco. Dio un único y fuerte latido, satisfecho. Habían llegado. Por supuesto que habían venido. Sarah, siempre tan arribista, habría movido cielo y tierra para conseguir una invitación a un evento de esta envergadura, sobre todo sabiendo que yo estaría allí. Las observé un instante, invisible. Sarah llevaba un vestido de cóctel floral con volantes, pasado de moda varias temporadas y demasiado recargado para la ocasión. Apretaba su pequeño bolso de cuentas como si fuera su salvavidas, con los ojos muy abiertos mientras recorría la sala con la mirada, con una expresión desesperada y hambrienta. Alex parecía incómodo. Tenía los hombros tensos, su único traje bueno, aquel con el que probablemente se había casado, parecía barato y le quedaba mal bajo la luz brillante. Miraba fijamente las obras de arte en las paredes, con el ceño fruncido como si reconociera la enorme diferencia entre sus aspiraciones arquitectónicas y aquel nivel de logro. El contraste era tan marcado que resultaba casi lamentable. Eran fantasmas de una vida que ya había superado.
Julian siguió mi mirada, y su mano se posó posesivamente en mi cintura. ¿Conocidos tuyos? Preguntó en voz baja. ¿El pasado? Respondí con voz tranquila y firme. ¿Saludaremos al pasado? Preguntó con un tono desafiante. Lo sabía. Claro que lo sabía. Julian Thorne se encargaba de saberlo todo. Creo que sí, dije, y juntos comenzamos a abrirnos paso entre la multitud. Vi el preciso instante en que nos descubrieron. Sarah se quedó boquiabierta. Sus ojos se movieron rápidamente de mi rostro al de Julian, luego al collar de diamantes que llevaba al cuello, al anillo en mi dedo, a la seguridad natural con la que me movía. Una compleja oleada de emociones inundó su rostro. Conmoción, envidia y una incipiente y horrorizada comprensión. La reacción de Alex fue distinta. Sus ojos se clavaron en los míos y palideció. Parecía destrozado, como si la imagen que tenía de mí, la mujer desconsolada que había dejado atrás, se hubiera destruido irrevocablemente y reemplazado por esta realidad inimaginable. Lina, susurró Sarah al acercarnos, con una voz extraña y chillona. Estás preciosa, terminó Alex con voz ronca sin apartar la mirada de mí, llena de una mezcla de desesperación y anhelo. Gracias, dije con una sonrisa educada y distante. Alex, Sarah, les presento a mi prometido, Julian Thorne. Julian, estos son unos viejos amigos, Alex Carter y su esposa, Sarah. La palabra esposa quedó suspendida en el aire entre nosotros. Julian extendió la mano, un apretón firme pero breve. Un placer, dijo Julian con un tono impecablemente cortés pero con un sutil matiz de frialdad que solo yo pude percibir. He oído hablar mucho de ti. La mentira fue dicha con tal convicción que hizo que Sarah se estremeciera. Alex parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Vuestra fundación hace un trabajo extraordinario, tartamudeó Sarah, intentando recuperarse, intentando conectar con Julian a su nivel, pero fracasando estrepitosamente. Nos gusta pensar que sí, respondió Julian, con la mirada ya desviada por encima del hombro de ella, restándole importancia. El mérito es de Lena, por supuesto. Ella ha redefinido nuestra visión filantrópica. Su ojo para el talento es inigualable. Me miró y la transformación en su expresión fue genuina, una mirada de orgullo y posesión puros e inalterables. Soy un hombre muy afortunado. Me incliné hacia él, un gesto sutil e íntimo. Tuvimos la suerte de encontrarnos. El intercambio fue una lección magistral de dinámicas de poder. Nosotros éramos una fortaleza y ellos estaban afuera, temblando de frío. Un silencio incómodo se instaló. Alex seguía mirándome fijamente con una tormenta de arrepentimiento y confusión en los ojos. Lena, te agradezco tu trabajo. Es increíble, al final lo consiguió. Es gratificante, dije con naturalidad. Julian me ha dado la oportunidad de lograr cosas que jamás creí posibles. Otro golpe silencioso. Me había brindado un mundo de traición y desengaño. Julian me lo había dado todo. Bueno, no deberíamos entretenerte más, dijo Julian apretando su mano en mi espalda, indicando que la audiencia había terminado. Tenemos muchos invitados que atender. Que disfrutes de la velada. Me guió lejos dejándolos allí, pequeños e insignificantes a nuestro paso. No miré atrás. No hacía falta. Había visto la devastación en sus rostros. Había visto cómo los cimientos de su fuego consumidor se resquebrajaban bajo el peso de mi nueva realidad. Mientras recorríamos la habitación, sentía la mirada de Alex clavada en mi espalda. Sentía el peso de su conmoción, su envidia, su desesperación. Era un vino embriagador, más embriagador que cualquier champán. Más tarde esa noche, mientras Julian y yo estábamos en nuestro balcón, las luces de la ciudad se extendían ante nosotros. Me abrazó. Estuviste magnífica, susurró en mi cabello. Solo fue una fiesta, dije, repitiendo mis palabras de Nueva York. No, me corrigió con voz firme. Fue una conquista. No solo les mostraste lo que habían perdido. Les mostraste una versión de ti que jamás habrían podido imaginar. Hizo una pausa. Y eso lo destrozó. Lo miré. ¿Te molesta eso? Una sonrisa lenta y oscura se dibujó en sus labios. ¿Molestarme? Mi amor, he dedicado mi vida a adquirir cosas bellas y valiosas.
Ver la cara de ese necio esta noche solo confirmó lo que ya sabía. Su desesperación es la prueba definitiva de tu valía. Dejó escapar la obra maestra entre sus manos. Y yo, dijo besándome entonces, un beso profundo y posesivo con sabor a victoria y a buen whisky, tuve la visión de conseguirlo. La gala debería haber sido el final. El último y satisfactorio periodo al final de ese doloroso capítulo de mi vida. Los había enfrentado, los había vencido y había seguido adelante segura del amor de Julian y del deslumbrante futuro que nos aguardaba. Mi vida era un torbellino de preparativos de boda, adquisiciones de arte y la tranquila y profunda felicidad de una relación que se sentía a la vez como un santuario y un trampolín. Pero el pasado, descubría, tenía un fantasma persistente. Y Alex se había convertido en mía. Todo empezó sutilmente una semana después de la gala. Apareció una notificación en una red social que ya casi no usaba. Alex Carter le había dado me gusta a una vieja foto nuestra de la universidad, guardada en el perfil de un amigo común. Era una foto graciosa de un picnic, yo con la cabeza hacia atrás, riendo a carcajadas, él abrazándome por los hombros y su rostro iluminado por un cariño que ahora sabía que era efímero. El me gusta me pareció una violación, como si un dedo sucio ensuciara el cristal impoluto de mi nueva realidad. Sentí un escalofrío de inquietud, pero lo ignoré. Era un gesto pasivo y cobarde. Lo descarté. Entonces me llegó una solicitud de amistad suya. Me quedé mirando su foto de perfil. Una reciente, simplemente el con semblante serio contra un fondo genérico de paisaje urbano. No había rastro de Sara. Sentí un profundo desprecio. Borré la solicitud sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, el mundo digital ofrecía más opciones a un hombre desesperado. Unos días después, recibí un mensaje de texto del número que había borrado, pero cuyos dígitos aún recordaba tras una década de uso. Había leído el artículo sobre la gala en el Chronicle. Se veía increíble. Felicidades por todo. El mensaje parecía inocente, pero podía sentir la necesidad que se escondía tras las palabras. Estaba guapísimo. Ni siquiera pudo decir simplemente guapo o feliz. Fue un cumplido ahogado cargado de significado. Borré el mensaje con el dedo a punto de bloquearlo. Pero una parte de mí, una parte de la que no me enorgullecía, sentía curiosidad. Curiosidad por ver hasta dónde se rebajaría el hombre que había elegido el fuego consumidor. Era una curiosidad peligrosa, lo sabía, similar a remover una brasa moribunda para ver si aún ardía. Una semana después, otro mensaje. Hoy estuve en el Museo de Arte Contemporáneo. La sala Rothko me recordó a ti. A nuestras charlas sobre el color y la emoción. Echo de menos esas charlas. Esto encendió una chispa de ira pura y ardiente. Nuestras charlas, las conversaciones íntimas que habíamos tenido, donde me había sentido vista y comprendida. Él intentaba apropiárselas, contaminarlas con su nostalgia. Intentaba reconstruir un pasado que él mismo había destruido. En ese momento bloqueé su número, fue como cerrar una puerta de golpe. Me encontró en LinkedIn, de entre todos los sitios, la plataforma de contactos profesionales impersonales. Su mensaje allí era más largo, más desquiciado, la desesperación ya no se ocultaba. Lena, sé que no tengo derecho a contactarte. Sé que probablemente me odias. Pero verte la otra noche no puedo dejar de pensar en ti. Es como si hubiera estado sonámbula durante un año y por fin hubiera despertado, solo para encontrarme en la vida equivocada. Lo nuestro fue real. Fue sólido. Lo que tengo con Sara. Fue un error. Un error terrible fruto de la pasión, que ardió con demasiada intensidad y ahora solo quedan cenizas y arrepentimiento. Estoy tan perdido. No puedo respirar en esta vida que construí. ¿Podemos hablar un rato? Un café. Por los viejos tiempos. Por esos 10 años que significaron algo más que esto. Su descaro era asombroso. Estaba casado con mi ex mejor amiga, la mujer que él decía que era su alma gemela, su destino, y me escribía a mí, su ex, diciendo que su matrimonio había sido un error. El chico al que amé durante 10 años jamás habría sido tan débil, tan deshonroso. El hombre en el que se había convertido era patético. Estaba dispuesto a traicionar a Sara, a destruir su relación por completo por una oportunidad de
Absolución. ¿Una segunda oportunidad? Era repugnante. Esa misma noche le mostré el mensaje a Julian. Estábamos en su despacho, él revisaba un contrato y yo esbozaba ideas para el rediseño del espacio de la galería pública de la fundación. Le entregué mi teléfono en silencio. Lo leyó sin que su expresión se alterara, manteniendo su habitual calma y compostura. Lo devolvió. El andamiaje se derrumba, dijo con voz fría y analítica. Construyó su nueva identidad sobre el terreno inestable de la traición, y ahora que el terreno se ha movido, ahora que ve la vida que creía dejar atrás no en ruinas, sino prosperando en un plano superior, toda la estructura se tambalea. Dice que su matrimonio fue un error, dije, con un sabor amargo en la boca. Claro que sí, respondió Julian, volviendo a su contrato. Es la excusa más fácil para un hombre débil. No puede afrontar la verdad, que simplemente es un hombre que tomó una decisión cruel y egoísta y que ahora debe vivir con las consecuencias. Le resulta mucho más fácil verlo como un error, una fuerza externa que le sobrevino, que como una falla interna. No está de luto por Eulina. Está de luto por su propia imagen de buena persona. Su análisis fue como el bisturí de un cirujano, preciso e impasible. Atravesó el confuso ruido emocional de la súplica de Alex y dejó al descubierto su núcleo podrido. Tenía razón. Para mí, esto no tenía que ver con el amor. Tenía que ver con el ego de Alex hecho añicos contra el muro inamovible de mi éxito. No le respondí. Lo bloqueé en LinkedIn y reforcé la configuración de privacidad en todas las plataformas que se me ocurrieron. Pensé que ahí terminaría todo. Cerré la puerta de golpe, la atraganté y me marché. Estaba equivocada. El verdadero declive no comenzó en mi mundo, sino en el suyo, y sus ecos empezaron a llegarme a través de la frágil red de rumores de nuestro antiguo círculo social. Una amiga común, Maya, que siempre había sido más amiga mía que suya, me llamó una tarde con voz apagada, entre chismes y preocupación. Hola, Eulina. Ay, Dios mío. Vi el anuncio de tu compromiso en el Tribune. Es increíble. Julian Thorne. Es multimillonario, ¿no? Algo así, dije sonriendo cortésmente ante su entusiasmo. Estamos muy felices. Te lo diré. Escucha, tengo que contarte, se trata de Alex. Su tono bajó. Me lo encontré anoche en un bar. Lo suyo no fue bueno. De verdad, muy malo. Estaba solo, completamente borracho, y empezó a hablarme de ti. Dijo que ver tu foto en el periódico fue como un puñetazo en el estómago. Dijo que había perdido su trabajo. Eso me hizo reflexionar. ¿Perdió su trabajo? Sí. Al parecer simplemente dejó de ir. O se presentó borracho. Su empresa lo despidió la semana pasada. Me dijo que no puede concentrarse en nada. Se sienta en su apartamento y llora por Selena. Dice que arruinó lo único bueno que tuvo en su vida. Un nudo se me formó en el estómago. Esto ya no era solo acoso digital. Era un verdadero y tangible desmoronamiento. El fuego consumidor no solo se había extinguido, sino que lo había prendido en llamas. Qué lástima, dije con voz cuidadosamente neutral. ¿Lamentable? Es un desastre. Dios mío, la vi en el supermercado. Parecía un fantasma. Dijo que apenas se hablan. Dijo que él la culpa de todo, que ella lo sedujo y lo alejó de su vida real. Todo era tan tóxico. Cerré los ojos. Esta era la realidad de su gran historia de amor. Culpa, resentimiento y desesperación. Era todo de lo que había escapado. Maya, te agradezco que me lo hayas contado, pero esto ya no me incumbe. Ya lo sé, dijo rápidamente. Es frío. El karma, ¿verdad? Se lo merecía. Unos días después, el fantasma encontró una nueva forma de entrar. Un correo electrónico enviado desde una nueva cuenta anónima. El asunto era simplemente mi nombre, Lena. Con un presentimiento de fatalidad, lo abrí. El texto era un galimatías caótico e incoherente. Era el equivalente digital de un hombre de rodillas, llorando mientras su gramática y ortografía se desmoronaban. Lena, sé que no quieres saber nada de mí. Sé que soy la última persona que quieres ver.
Pero me estoy ahogando. Verte en esa gala fue como despertar de un coma de 10 años y darme cuenta de que el mundo había seguido adelante sin mí. Un mundo mejor, más brillante. Un mundo contigo brillando como el sol, y yo atrapado en la oscuridad. Lo que tuve con Sara fue una enfermedad. Un sueño febril. Yo estaba débil y ella estaba ahí. Fue intenso, pero no significó nada. Nunca fue real. No como lo que teníamos. Lo que tiré a la basura. Fui un idiota. Un ciego, un estúpido idiota. Eras mi hogar, Lena. Y yo lo incendié. Vivo entre las ruinas y no puedo respirar entre el humo. No puedo mirarla sin ver mi propia estupidez. No puedo mirarme al espejo sin ver al hombre que destruyó lo único bueno que tuvo en su vida. Estoy destrozada. Completamente. He perdido mi trabajo. No duermo. Solo pienso en ti. En tu sonrisa. De esa pequeña arruga que se te formaba entre las cejas cuando te concentrabas en pintar. Del futuro que se suponía que íbamos a tener. Los niños. La casa. La vida. Es todo lo que puedo ver. Por favor. Se lo ruego. Una sola conversación. Solo quiero oír tu voz. Solo quiero saber que la mujer que recuerdo es real. No pienso en otra cosa que en ti. Eres mi desesperación y mi única salvación posible. Si me mandas al infierno, iré. Solo reconoce que existo. Que los últimos 10 años de mi vida no habían sido un completo, total y catastrófico desperdicio. Lo leí una vez con el corazón helado y paralizado. Luego seleccioné todo el texto, un bloque de palabras patéticas y autocompasivas, y pulsé borrar. No bloqueé la dirección. Ya no quería interactuar con él, ni siquiera bloqueándolo. Era como un dolor fantasma, como el de un miembro amputado. Reconocerlo solo le dio más poder. No le mostré esto a Julian. Esto no formaba parte de mi victoria para compartir. Fue la patética derrota final de un hombre vencido. Su desesperación ya no era prueba de mi valía. Simplemente era triste. Fue el suspiro final de una historia que debería haber terminado con el portazo de un restaurante. Pero el correo electrónico confirmó una cosa: mi venganza se había consumado. No se trataba solo de que yo hubiera rehecho mi vida. Se trataba de que a sus ojos, yo me había convertido en esa vida mejor. Yo era la ciudad en la colina a la que él ya no podría volver. Yo era la obra maestra que él había vandalizado. Y al destruirme, o eso creía, se había destruido a sí mismo. No respondí a los mensajes de Alex. Hacerlo sería reconocer el patético espectro en que se había convertido, alimentar su realidad desmoronada. Su desesperación ya no me incumbía. Era su problema y podía acostarse allí. Tenía que planear una boda. Nuestra fiesta de compromiso iba a ser un evento pequeño e íntimo de 50 personas en un club privado. Claro que en el mundo de Julian, pequeño e íntimo significaba una lista de invitados que incluía a un premio Nobel, 2 ganadores del Oscar y un expresidente. Estaba ultimando el menú con el servicio de catering cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Un escalofrío de pavor, un recuerdo familiar de mi vida pasada, me recorrió la espalda. Dejé que saltara el contestador. 1 hora después, apareció un mensaje de texto del mismo número. Es Sara. Necesitamos hablar. Se trata de Alex. Mi primera reacción fue una furia fría y punzante. ¿Cómo se atreve? Después de la gala, después de la silenciosa y humillante derrota que habían sufrido, ¿cómo se atreve a traerme todo este lío a la puerta de casa? Estaba a punto de bloquear el número cuando llegó un segundo mensaje. No está bien, Lena. Se está desmoronando. Habla de ti todo el tiempo. Dice que cometió el mayor error de su vida. Por favor, no sé a quién más acudir. Solté una risa amarga. La ironía era tan palpable que casi se podía tocar. La mujer que me había robado a mi prometido ahora me suplicaba que la ayudara a recomponer su matrimonio. No me buscaba como amiga, sino como una esposa desesperada, viendo cómo su matrimonio se desmoronaba y creyendo ingenuamente que yo era la solución.
Esa noche, mientras tomábamos una copa de vino en la terraza, le mostré los mensajes a Julian. Los leyó con expresión indescifrable y luego me devolvió el teléfono. La desesperación hace que la gente haga tonterías, dijo con voz fría. Ella cree que eres la causa de su enfermedad y por lo tanto su posible cura. Es una lógica infantil. ¿Qué debo hacer?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta que buscaba. Depende de lo que quieras, respondió haciendo girar el vino tinto en su copa. Puedes seguir ignorándolo. Esa es la respuesta más pura y contundente. O bien, hizo una pausa con sus ojos grises brillando en el crepúsculo, puedes concederle una audiencia. Observa tú mismo los restos. A veces para cerrar un capítulo se necesita una confirmación visual. Comprendió esa parte de mí que aún era humana, esa parte que necesitaba ver las consecuencias de mi victoria. No por crueldad, sino por la necesidad de exorcizar por completo el fantasma. Le respondí a Sara. El café les bree. Mañana. 11. Llegué puntualmente vestida no con armadura de batalla, sino con la suave y costosa cachemira y seda de mi nueva vida. Parecía que pertenecía al café minimalista bañado por el sol, un lugar de poder silencioso y transacciones discretas. Sara ya estaba allí, acurrucada en una mesa de la esquina. Se veía apagada. La chica vivaz y risueña que conocía había desaparecido, reemplazada por una mujer pálida y ansiosa. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta desordenada y no llevaba maquillaje. El fuego voraz la había reducido a cenizas. Al verme acercarme alzó la vista, tenía los ojos enrojecidos. Lena. Gracias por venir. Me senté y pedí un té verde sin mirar la carta. Tengo una prueba de vestuario al mediodía, Sara. Así que vayamos al grano. ¿De qué se trata? Se estremeció ante mi tono, mi eficiencia. Es Alex, susurró mientras sus manos retorcían una servilleta de papel en espiral. Desde la gala, es un fantasma. No va a trabajar. Se sienta en la oscuridad y bebe. Llora, Lena. Dice que lo arruinó todo. Dice que tiró por la borda lo único real que tenía en la vida por una fantasía. Tomé un sorbo lento de mi té, la delicada porcelana se sentía cálida contra mis dedos. ¿Y me cuentas esto por qué? ¿Acaso esperas que vaya a decirle que todo está bien? ¿Que lo absuelva? No. Solo pensé que tal vez podrías hablar con él. Hazle entender que tiene que seguir adelante. Que nosotros también tenemos que seguir adelante. Te escuchará. Está obsesionado. Su obsesión no es mi responsabilidad, dije con voz monótona. Tú tomaste tu decisión. Ambos lo hicieron. Me dijiste que era el destino. De una conexión única en la vida. Parece que el destino tiene un sentido del humor cruel. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Era real. Al principio fue tan intenso. Pero se basaba en este terrible secreto. Esta culpa. Pensábamos que si nos queríamos lo suficiente el pasado se borraría. Pero no fue así. Solo quedaron cenizas. Me miró con expresión suplicante. Ahora lo tienes todo. Tienes tu galería, tu prometido millonario. ¿No podrías ofrecerle una pizca de perdón? Para que por fin te deje ir. Era una arrogancia descomunal. Creía que mi éxito era un recurso que podía explotar para salvar su matrimonio fracasado. Mi perdón fue una herramienta para su conveniencia. Dejé mi taza con un clic preciso. Déjame ser muy clara, Sara. No lo perdono. Y desde luego que no te perdono a ti. Lo que hiciste no fue un error. Fue una elección. Una serie de elecciones tomadas a mis espaldas. No solo me quitaste a mi novio. Aniquilaste mi realidad por completo. No tienes derecho a pedir ni una migaja de la vida que construí después de que quemaras mi casa. Me incliné hacia adelante bajando la voz, cada palabra un fragmento de hielo. Querías mi vida. Bueno, te llevaste las partes que viste. El novio. La historia compartida. Pero no entendiste los cimientos. Y ahora están agrietados y la casa de tus sueños se está derrumbando.
Ni se te ocurra pedirme que sea el arquitecto que te lo arregle. Me levanté, saqué un billete de $50 de la cartera y lo puse sobre la mesa. Esto es para el té. No me vuelvas a contactar. La próxima vez que veas mi cara, será en el periódico junto al anuncio de mi boda con Julian Thorne. Te sugiero que tú y Alex encuentren la manera de aceptarlo. Salí del café bajo el brillante sol de la mañana, sintiéndome como si me enfocaran un foco. No me sentí triunfante. Me sentí limpia, purificada. Había mirado a los ojos de mi pasado y visto su núcleo vacío y en ruinas. El fantasma por fin descansaba en paz. La boda fue todo lo que una ceremonia puede ser cuando deja de ser un capricho romántico para convertirse en una fusión estratégica de dos entidades poderosas. Se celebró en un museo de arte moderno, rodeados por la misma belleza sobre la que habíamos cimentado nuestra relación. Llevaba un vestido de diseño exclusivo que era una obra de arte arquitectónica en sí misma, de líneas elegantes y bordados impresionantes. Julian me observó caminar hacia él y en sus ojos vi no solo amor, sino un profundo e inquebrantable respeto. Éramos iguales, comprometiéndonos con un imperio compartido. No había fantasmas en la ceremonia. Ningún correo electrónico ni mensaje de texto desesperado podía profanar la santidad de ese día. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, hablando de compañerismo, retos, ambición compartida y una confianza profunda e inquebrantable, mucho más poderosa que cualquier pasión pasajera. Mientras Julian deslizaba un anillo de platino con una esmeralda perfecta engastada en mi dedo, me dijo: no te prometo un cuento de hadas, Lina. Te prometo un legado. No te prometo que siempre te haré feliz, pero siempre te desafiaré, te respetaré y te apoyaré mientras construimos un mundo a nuestra medida. Fue lo más romántico que jamás había escuchado. La recepción fue un evento brillante y lleno de alegría. Estaba bailando con mi marido, la palabra sonaba firme y natural, cuando vi un alboroto cerca de la entrada. Mi equipo de seguridad, 2 hombres discretos de traje oscuro, escoltaban a alguien con discreción pero con firmeza. Alcancé a ver un rostro familiar y demacrado, un destello de ojos desesperados y salvajes antes de que desapareciera. Alex en realidad había intentado venir. La profundidad de su desesperación, su obsesión, lo habían llevado a este último acto humillante. Una parte de mí, la vieja y sensible parte, quizás sintió un atisbo de lástima. Pero la mujer en la que me convertía, Lina Thorne, solo sintió una fría sensación de final. Aquel fue el último suspiro, la última y patética nota al pie. Me volví hacia Julian, que también lo había visto. Su mano se apretó en mi cintura. Está solucionado, murmuró. Lo sé, dije y me incliné para besarlo, un beso profundo y reclamante que selló el silencio del mundo y su ruido. Más tarde, durante nuestra luna de miel en la costa amalfitana, nos llegó la última noticia. Fue un correo electrónico discreto de la asistente de Julian, quien se encargaba de toda la prensa relacionada con nosotros. Adjunto venía un pequeño recorte de una columna de chismes del periódico de nuestra ciudad. Arquitecto local en crisis. Amigos informan que Alex Carter, un joven y prometedor arquitecto, ingresó voluntariamente en un centro privado por agotamiento y depresión. Al parecer, él y su esposa, Sarah, se han separado. La pareja, en su día fue considerada la pareja perfecta, ha declinado hacer declaraciones. Lo leí en el balcón de nuestra villa, con vistas a un mar turquesa. El sol calentaba mi piel, mi nueva alianza de boda, pesada y reconfortante en mi dedo. No sentí nada. Ni regodeo malicioso. Ni victoria. Una sensación de paz y tranquilidad. Julian salió y me ofreció una copa de prosecco. ¿Todo bien? Le mostré el recorte. Lo leyó con la misma expresión, y lo devolvió. Un resultado previsible, dijo. Un hombre que construye su casa sobre los cimientos de la tragedia ajena no debería sorprenderse cuando se derrumba. Se acabó, me dije más a mí misma que a él. Se acabó en el momento en que entraste en mi galería, respondió, chocando su copa con la mía. Esto es solo el papeleo oficial. Nos quedamos en silencio contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y violetas. Pensé en el largo y doloroso camino que me había traído hasta allí. En la traición que me había destrozado. La fría determinación que me había recompuesto.
El amor inesperado que no solo había sanado mis heridas, sino que las había llenado de oro, haciéndome más fuerte y hermosa que antes. Alex había elegido un fuego devorador en lugar de mí, y éste lo había reducido a cenizas. Había elegido una sociedad, un legado, y eso me había construido un palacio. Él estaba desesperado, sí, pero yo estaba en paz. Ahora tenía una forma distinta de estar siempre. No la desesperación, la fragilidad constante de los sueños de una joven, sino la solidez y la perseverancia constantes de una mujer que había mirado al abismo y, en lugar de caer, había construido un puente sobre él. Me volví hacia mi esposo. Entremos, le dije, y lo hicimos, dejando el pasado y sus fantasmas a la luz que se desvanecía. El fin.